qué significa cada uno de ellos, qué es lo que busca cada uno de ellos, ¿no? El orden de división del trabajo, unidad de mando, unidad de dirección, disciplina, remuneración, eso de grupo, todos esos 14 principios que actualmente se siguen dando, por eso dice universales, que han sido implementados en su momento. Por eso, perdón. Ya, entonces le manifestaba que lo que yo quería era no que me trasladen, no que me pongan qué significa cada uno de ellos, no, sino ejemplos empresariales de la aplicación actual de esos principios que son universales y son actuales. Que si ustedes se ponen a analizar, como ya lo han leído, saben que sí se está dando eso. Y vienen de muchísimos años atrás, o sea, siglos, ¿eh? Que han sido, más de un siglo, que han sido escritos en su momento por, en este caso, Fayol, en la teoría clásica. Solamente encontré algunos, sí, que está con el ejemplo, todo correcto. Y yo quisiera, a ver, un ratito, vamos a abrirla. Estoy con la plataforma Blackboard también. Y ahí le tengo a ver, me he quedado con uno de ellos, de Eros Cristo Pérez Escalante Saldaña. El trabajo creo que lo hizo con, a ver, vamos a ver, o solo, con Andrea Alexandra Jack Tahuamán, correcto. Aquí nos plantea, por supuesto, dice división del trabajo, especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. Es un ejemplo. Y nos da ejemplo, ¿no? Y nos da ejemplos. Eros, ¿tú tienes ahí tu trabajo? Sí, profesor. A ver, pasa para ver 2 o 3 por ahí, ¿ya? Compártelo, por favor. Un segundo, profesor. Ya alguien está abierto su micrófono, bueno, aparte del mío, ¿no? Ahí está, profesor. Dale un poco más de zoom para poder leer, para ver. Ahí se puede ver, profesor. Sí, ahí se ve. A ver, explícanos eso, por ejemplo, el primero, a ver. La división de trabajo, profesor, el primer principio. Sí, el primero. Es lo que todo grupo debe hacer primero, profesor. O sea, de acuerdo a tus capacidades, deberías ver qué te podría ir mejor, ¿no? Para poder ayudar al equipo y que sea más eficiente el trabajo. Es básicamente lo que quiere decirnos el primer principio. Eso es lo que nos dice el principio, pues, pero el ejemplo, pues, porque tienes el ejemplo, ya sabemos nosotros la división del trabajo, el orden, perfecto, todo, pero en los ejemplos que lo hacen, como dice, eso lo hace hablar, ¿no? Ajá. Y ya, acá en el ejemplo, pues, nos dice, ¿no? Formar un grupo de 6 personas, dividimos el trabajo en partes, uno dirige, que sería el líder, 2 realizan los diseños, que serían, pues, personas artísticas, ¿no? 3 crean el producto deseado, esas serían, no sé, 3 personas extrovertidas que sepan hablar mucho, ¿no? Y así sería más eficiente y más rápido el trabajo. Ese es nuestro primer ejemplo.
Y del automóvil, a ver. El automóvil Lamborghini, al ser una empresa dedicada a la fabricación de autos, divide en líneas de montaje a la hora de ensamblar. O sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Cada parte tiene su máquina, por así decirlo. Una máquina al final se encarga de pintar todo el carruaje, toda la carrocería. Una máquina se encarga de ensamblar las llantas, otra, y al final la misma gente, ¿no? Que hace los últimos diseños. Ahí Ya, dice hasta pasar por tapicería y pintura, al final. y el día se logra ensamblar diversos modelos y no acabó los suscitadores en las diversas líneas. Ahí tiene que ser progresivo. No lo escuché, profesor. Yo tampoco te escucho porque escucho una bulla atrás. Parece que Sí, no, es estás en que una cancha de fútbol, creo. mi casa sí, es una cancha de fútbol y de vóley, y ya pues, ¿no? Ahorita están jugando y por eso. Mm, ya. Ok, déjalo así. Escogemos otra. A ver, ¿quién Gracias, profesor. Gracias, gracias, Eros. ¿Quién más nos puede dar ejemplo? A ver, voy a entrar. Vamos a mirar otro. Loti Domínguez. A ver aquí. A ver. Vamos. La parte separada para producto, trabajo, responsabilidad. A ver. A ver, Loti, ¿tienes a la mano tu trabajo, Loti? Loti Domínguez. Loti Domínguez. No está. Vamos a anotar que no está. A ver si te parece, está bien. A ver, otro. A ver. A ver. Kimberly está ahí. Kimberly. Kimberly. Tampoco está. Vamos. No está tampoco. A ver, vamos a ver nomás qué tiene acá. Mm. Mm.
No está, no está muy bien. Vamos a buscar otro. Muy simple, muy... A ver, vamos a ver a Tatiana Milagros. Ojalá esté en clases. A ver, Profesor, buenas tardes. si está Tatiana ahí, muy bien. Sí, profesor. A ver, un momentito, Tatiana, por favor. Está cargando tu trabajo. Comparto el trabajo, profesor. Sí, estoy queriendo ver quién nos carga. ¿Cuál de ellos me vas a poder dar? A ver. Quiero ver tu trabajo un ratito. Yep. Espérate. El problema es que no le ponen el ejemplo muy formación para escalar, de arriba abajo, iniciativas para personal. Unidad de mando, el principio de administración, unidad de mando, tiene que un empleado de un gerente, ya ese lo sabemos. Más de un gerente haciendo tareas, ¿verdad? Tiene que ser más específico, tiene que ser más específicos. A ver, Alison María o Gilmar Aldair están ahí. Alison María o Gilmar Aldair. Alison María. Buenas tardes, profesor. ¿Quién eres, Gilmar? Sandra. A ver, compartan su... Y me explican el... ¿Dónde está? A ver, expliquen la unidad de mando. En un momento. ¿Logran visualizar? Sí, dale a más zoom. Dale más zoom, por favor. Un poco más. Listo. Ahí está. A ver, unidad de mando. Bueno, como concepto tenemos en la unidad que el empleado de la empresa debe responder, debe recibir órdenes e informar a un único superior. Esto significa de que el empleado tiene que recibir órdenes por su líder. Es obvio porque él es el que se encarga de repartir para que así la empresa pueda funcionar mucho mejor. En el ejemplo, dice, a través de un organigrama se establece la cadena de mando de la empresa, que va desde el gerente general y se distribuye hacia los departamentos comandados por los gerentes de área. En toda empresa va a existir el gerente superior a los demás. De ahí le puede seguir un administrador. En el caso de la empresa, les voy a comentar sobre la empresa que tienen mis padres. El gerente allí es mi papá, pero la administradora es mi madre. De allí se reparten los hermanos, que son mis hermanos mayores. Como que a mi hermana le dan la posición de almacén. Ella se encarga
de recibir la mercadería, de poner los códigos y ponerla en su respectivo lugar, ya que también hay un principio sobre lo que dice el orden que es muy importante. Y eso es lo que trata de decir acá en la unidad de mando, profesor, de que hay una, es como una línea, va bajando desde gerente a otro rublo y así. Ya, ahora sí. O sea, el concepto de unidad de mando, correcto. O sea, en forma simple, es nadie, nadie puede recibir órdenes más que de un solo jefe. No hay más. Por eso, unidad de mando. Yo solamente recibo, si yo soy, si yo soy el jefe de almacén, así como me estás indicando, tu hermana, que es la jefa de almacén, solamente debe recibir órdenes de quién? Del administrador, si en el organigrama está eso, es de tu mamá, ¿correcto? Sí, No de tu hermano, no nada, sino de tu mamá, que es la administradora del negocio. El exacto. papá que está más arriba es otra cosa. Por eso se llama unidad de mando. Entonces, yo según mi organigrama dice que yo dependo de mi mamá en este caso, o la administradora. Si es una empresa familiar, perfecto. Eso es la unidad de mando. O sea, el almacén no va a venir al otro jefe de IT, que es el jefe de producción, o el jefe de marketing, va a venir a mandar. No, yo solamente recibo órdenes. Que ese otro coordine con mi jefe o mi jefa, bestial. Pero el que me debe decir lo que yo debo hacer y de acuerdo a las funciones es de quién dependo yo directamente. Por eso, unidad de mando. El empleado, la empresa debe responder, recibir órdenes a informar a un único superior. Nadie más. Muchas veces todo el mundo viene a mandar en las oficinas o en las áreas, ¿no? Entonces uno solamente dice, por eso es unidad de mando. Y esto está establecido como un criterio en todas las organizaciones, sean públicas o privadas, esto está establecido así. O sea, mira, tiene más de un siglo y esto está así, es así ese trabajo. ¿Correcto? De esa manera se trabaja con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? A ver, Catherine Cris del Águila, ¿está ahí? Gracias, Catherine Debo de Cris. compartir, ¿cierto? Sí, sí, por favor, Gracias. Listo, listo, profesor. Sí, profesora, aquí estoy, buenas tardes. A ver, Catherine, compártenos y háblame sobre la unidad de dirección. Ya, profesora, un ratito. Los- ¿Se logra visualizar, profesor? Sí, solamente que el Zoom tienes que agrandarle. Ahí está bien. Un poquito más. Ya, ahí, correcto. Ahí Ya, está. unidad de dirección, una cabeza y un plan para conjunto de actividades que tengan el mismo objetivo. Por ejemplo, la empresa UCAI, un ejemplo de la empresa UCAI, que junto con el líder y el personal, la empresa se propuso una meta de lograr que el chocolate sea conocido a nivel nacional o regional e internacional. También armando un plan con la ayuda de todos, o sea, el líder, el jefe que venía a ser el jefe, los trabajadores de la empresa, para concursar a nivel internacional, llegando a ganar, pues quedaron en tercer lugar y quedando y en el que se pudo ver el logro y la meta que la empresa se planteó gracias a la ayuda de sus trabajadores. Ese sería mi ejemplo, profesor.
Y esta empresa es lo que existe actualmente, ¿no? Sí, hay acá en Pucallpa. Claro, es de chocolate. Eso está a cargo de Janina, creo. Eso sí no lo recuerdo. Sí, creo que Janina, creo es, sí, una exalumna, creo, que internacionalmente está compitiendo. Sí, sí. Ajá. Sí, Janina, creo. Ya, entonces, mira, o sea, la idea es que, así como hay unidad de mando que tú solamente puedes recibir órdenes de un solo jefe, o sea, del que, según la estructura, es el que está arriba tuyo, lo mismo, unidad de dirección, todos debemos trabajar sobre un solo objetivo, sobre un solo plan de lo que se busca. No puede haber dos, tres cosas que nos trabajamos separadamente en la organización. En la organización, o sea, todos debemos trabajar sobre eso, lo que buscamos. O sea, nadie puede decir tener otras ideas, otros objetivos en la organización, solamente que el que está determinado por la gerencia, por la administración, por lo que el directorio, lo que depende del tipo de organización. Sobre eso debemos trabajar todos. Por eso dice unidad de dirección, o sea, el que decide es esto vamos a hacer y sobre esto trabajamos. A ver, baja uno más. Subordinación de los intereses individuales a los generales. Pero ¿quién está atrás? ¿Quién está haciendo? El 6, a ver, menos. Su concepto sería: los intereses generales de la empresa deben estar por encima de los intereses particulares de las personas que le entregan. Por ejemplo, me hecho un banco X, cualquier banco. Un trabajador, ya sea familiar del cliente, realiza un préstamo hipotecario. Pero con el pasar del tiempo, el cliente no cumple con el respectivo trato que se hizo, que es pagar mensual, y el trabajador tendrá que poner encima de sus intereses personales o familiares, porque el cliente viene a ser su familia, y tendrá la obligación de quitarle la vivienda, ya que no cumplió con el acuerdo. Ese sería mi ejemplo. A ver, de nuevo, ¿cómo? O sea que un trabajador, o sea, su familia se va como que a pedir un préstamo hipotecario, pero el trabajador, o sea, quien le va a brindar el préstamo es su cliente. ¿Me entiendes? Y con el pasar del tiempo, el cliente no cumple con el pago respectivo, el trabajador tendrá que poner por encima de sus intereses personales o familiares, que va a tener la obligación de quitarle la vivienda, ya que no cumplió con el acuerdo. O sea, ahí no va a haber una ayuda por ser su familia. Un trabajador familiar que un préstamo hipotecario a su cliente, con el pasar del tiempo, el cliente no cumple con el pago respectivo. El trabajador tendrá que poner por encima de sus intereses personales familiares, estando la obligación de quitarle vivienda ya, relación de intereses individuales y generales. Ya, pero ¿cómo las relaciones? Porque nos dice, ¿ya? Los intereses generales de la empresa deben estar por encima de los intereses particulares de las personas que la integran. Y en este caso, ¿cuál sería el interés particular de ese familiar para no quitarle la vivienda? De la empresa sería el préstamo que tendrá que quitarle la vivienda, y del trabajador. Casi se relaciona con la anterior que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los intereses, dicen, ¿no? Los intereses generales de la empresa, o sea, ¿qué es lo que busca la organización? Esto. Y todos debemos trabajar sobre lo que la organización busca, ¿no es así? Pero a veces internamente, existen algunos trabajadores que prefieren primero sus intereses particulares, trabajar sobre intereses particulares y no por lo general. Muchas veces. O sea, ellos quieren resolver sus cosas personales primero y no de la organización en general. ¿Ya? Claro, que pueda un poco relacionarse esto. No sé qué hay detrás de ti, pero
Hay una bulla, pero grande. Mi papá tiene un taller de mecánica y está haciendo mucho bullying. También. Ya. Entonces el interés general podría ser acá de la empresa, ¿no? Porque al final el interés general de la empresa es dar préstamos, de vivienda, todas esas cosas. El interés. Ya. Le dejamos ahí porque no escucho, todo es una bulla. Ya, Catherine, discúlpame, por favor. Ok, deja de compartir. A ver, vamos a buscarle. A ver, Elgin Guerra, Elgin Guerra. Ya está. Señor Guerra. Elgin Eduardo Guerra. Doctor, le escucho, doctor. Quiero ver tu trabajo. Un ratito, doctor, ahorita le comparto. Gracias, gracias. ¿Se visualiza, doctor? Sí, sí se visualiza, pero dale un poco más de zoom, por favor. Ahí, doctor. Ahí está bien, correcto. A ver, vete a unidad escalar. Es al final casi. ¿No hay? Lo veo acá. ¿Tira de dirección o escalar? Escalar, escalar. Espíritu de cuerpo. Mira, Elgin, yo estoy viendo tus ejemplos. A ver, es el que está ahí, el 14 que tienes ahí. Más danos el ejemplo. Súbele un poquito y danos el ejemplo, Elgin. ¿Qué has puesto como ejemplo? Mira. O sea, es solamente, es como muchos de los que hicieron su ejemplo parecido, ¿no? Ya, dame un ejemplo de lo que es espíritu de trabajo. Cuando se incentiva el trabajo en equipo y se puede lograr el aporte de los conocimientos. Pero ¿cómo? O sea, el cómo, eso es lo que yo quiero que le hagan, como dice vulgarmente nosotros decimos, hazle hablar. ¿Cómo? ¿Cómo? Así como en algunos ejemplos que estoy pasando de compañeros, muy bien, ahora sí. Si hay división del trabajo, muy bien. Tantos trabajadores van a hacer porque el carro se divide en 6, 7 partes. Uno hace pintura, no hace esto, se va dividiendo el trabajo, ¿no? Va a tener especialización. Entonces, que me demuestre su unidad de mando, unidad de dirección, disciplina, pero con ejemplos. O sea, ejemplos prácticos. ¿Cómo se da el espíritu de trabajo, por ejemplo? Y eso tiene que haber un ejemplo, pues práctico, de aplicación real. Si este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración, la participación entre los empleados. Muy bien, entonces dame un ejemplo o hagan un ejemplo, pero de aplicación práctica. ¿Cómo se da eso? Por ejemplo, tú eres un trabajador de la direza, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo tú en tu trabajo, que creo que es
ambiental, creo, no sé, o no sé en qué parte trabajas, patrimonio, creo. Nos dijiste, ¿cómo se da ese espíritu de trabajo? O sea, en realidad, con ejemplo práctico. O sea, eso es lo que deben trasladarle acá, eso es lo que se les pide. Porque a mí dice, cuando se incentiva el trabajo se va a lograr un espíritu de trabajo. No, pues, no encuentro yo eso. Y hay muchos de ustedes que han puesto sus ejemplos así. Si ven, a ver, busque el orden, a ver. Elgin, busque el orden. Ya dijimos, un lugar para cada cosa es un lugar. Ah, muy bien. A ver, creo que en el 9, 10, ahí está el 10. Por ejemplo, cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. Eso es cuando tú, por ejemplo, le aplicas en el ser humano, ¿correcto? Pero en la parte material o logística, por ejemplo, ¿cómo lo haces en tu ejemplo? El orden es un factor clave en toda empresa, por supuesto, tanto a nivel social como físico, es decir, mantener el orden. Correcto. Pero dame un ejemplo, por decir, ya me voy al almacén. Yo entro y digo, acá hay orden, acá hay un orden real o hay un orden aparente. Si es un orden real, yo voy a ver en los anaqueles. Si es materiales de oficina, pues estarán clasificados todos los materiales de oficina, los tipos de papeles a continuación, con su PIN caro, con su control, cada uno. ¿Ve? Entonces, por decir, ¿no? Ese es un... Ah, si son papeles acá, si son papeles acá. Si es equipo, depende del tipo de almacén. Porque si yo voy a un orden aparente, es que yo encontraría aquí papel de C80, papel de 50, papel oficio, pues todo mezclado. Eso es un orden aparente porque hay papel. Pero un papel real si este almacén solamente es para equipos de oficina, materiales de oficina, eso debe existir solamente así, en ese orden. Si es para medicinas, pues debe haber medicinas. Si yo clasifico por orden de laboratorios, pues perfecto, debe estar por laboratorios, por ejemplo, ¿no? Como van clasificando los almacenes. Yo trabajaba en hospital, por ejemplo, los dos hospitales he sido administrador de Yarina y de este hospital de acá, regional. Entonces, tú tienes que ver eso. Ese orden tiene que existir. No puede haber combustible, por ejemplo, en un almacén que tiene material inflamable. Todas esas cosas, por decir en lo material. Si vamos a lo personal, a lo humano, profesional, ahora sí, por ejemplo, esa parte. Cada empleado dice debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. Claro, el orden. ¿Por qué? Porque si yo necesito para contador, tiene que ser un contador, no puede ser un economista, no puede ser un administrador, no puede ser un ingeniero. Si yo necesito como administrador de una institución, tiene que ser pues, un administrador, no va a ser un abogado, ingeniero. Un jefe de personal, ¿para qué le preparan al administrador? Para el jefe de personal también, porque llevo talento humano, llevo derecho laboral, derecho administrativo, o sea, me preparo para eso. Eso es, y debe de compartir ya Elgin. Entonces, esa es la idea de por qué queremos que revisen, que miren los ejemplos prácticos, porque eso es una realidad. Estos principios universales, sí, 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 Arevalo.
Hazme ver el ejemplo. Hazme ver el ejemplo nomás. Yo voy al ejemplo. Al ejemplo. A ver. Ya, ya no, ahí no vamos a ir. No, ahí estamos en un ejemplo nomás. No me meto todas las cosas. Vamos de frente al asunto. Mire, estamos hablando de la división del trabajo, ¿ya? División del trabajo, o sea, se divide el trabajo, ¿correcto? Vamos a dividir el trabajo. Y como ya les dije yo la vez pasada, el trabajo se comenzó a dividir por lo que crecía la organización, porque ya comenzó a aparecer la parte administrativa, la parte productiva, la parte de marketing, la parte de finanzas y todo un asunto completo, ¿no? Ahí comenzó a dividirse el trabajo. Listo. Y eso pues dio origen, como vimos ya anteriormente, comenzó a especializarse. Dentro de esa división de trabajo comenzamos a especializarnos, así como le estaba diciendo de las carreras profesionales. Antes todo el mundo hacía una sola cosa y después comenzó a dividirse el trabajo. Y a nivel de profesión comenzaron a aparecer las profesiones, el economista, el administrador, el contador, por decir, en nuestra área de negocios que nosotros tenemos, por decir. Pero dentro de esos nos hemos comenzado a especializar. Algunos ya son especialistas en marketing, en logística, en recursos humanos o talento humano, como lo llaman ahora, en planificación, en auditorías y así sucesivamente. Esa es la famosa especialización dentro del ámbito. Ahora, yo me voy a la librería. La librería en esta parte esta área solamente es la de ventas, ¿correcto? Esta parte que me estás explicando y lo que estoy viendo en el ejemplo es de ventas nada más. ¿Perfecto? De esa venta le has dividido varias cosas, pero esa solamente es la parte de ventas de la librería. Pero la librería tiene otras áreas. Tiene el área de finanzas, me imagino, que se encarga de la parte contable, se encarga de las compras generales, porque aquí solamente es para despachar y vender lo que tenemos ahí. ¿Ve? Entonces, esa librería tiene sus áreas. En este caso estamos hablando solamente con tu ejemplo del área de ventas. Yo vendo, acá está muy bien, comienza a despachar, pum, pum, va esto aquí, pues hay algún reclamo, está encargado él, ¿por qué? Porque le han dado mal el papel, no sé cuánto. Pero ese es netamente el área de ventas. Para ver la división del trabajo en la librería, tiene que haber otra área donde los que se encargan de las compras, o sea, la logística para comprar de los mayoristas, no en este caso Lima o otra parte donde traen, se encarga, es otra área, no los mismos que están ahí en estos momentos despachando, ¿correcto? Claro. Hay otra área que lleva la parte contable, financiera, correcto, hay otra área. Esa es la división del trabajo, ¿ya? O sea, así debemos tratarlo así en este caso. Lo que queremos es que le vayan entendiendo esto, ¿no? Yo les hago estas prácticas para que vayan compenetrándose en estos términos, así como hicimos de la que es eficiencia, eficacia, todo eso, para ir manejando estos términos. Porque estos 14 principios que nos ha escrito en su momento, 1910, por ejemplo, Fayol, son universales, o sea, en todas las organizaciones se dan y están vigentes. Tienen más de un siglo, ¿eh? Y siguen vigentes. ¿Quién no inventa pues la unidad de mando, no? Imagínate, eso ya pues, la unidad de dirección, ¿quién? El orden, por ejemplo, ¿no? Uy, disciplina, iniciativa, todo eso se da. Todo eso está vigente. Solamente que hay que aplicarlos nada más.
Ya, deja de compartir nomás Jordi. Jordi, ¿no? Sí, Jordi Arevalo. Sí, sí, deja de compartir nomás. Muy bien. Quiero, antes de pasar a la teoría, que es de las 6. Ya, antes de pasar a la teoría, como ustedes ya habrán leído, me imagino, pues, ¿no? Se les da para que lean un poco. La teoría clásica, como ustedes ya leyeron, ¿cuál es su relevancia? Así como en la administración científica estudia tareas, tiempo, movimientos, ¿no? Producción o estándares, todo ahí está establecido. Acá ya la teoría clásica le va dando una importancia a la estructura de la organización. O sea, hay que crear la estructura, hay que ver departamentos, divisiones, áreas, depende de gerencias, sugerencias, depende del tipo de empresa. Y ahí aparecen ya a nivel de las empresas lo que ahora en algunas partes cambiar el nombre, pues es lo mismo. Ya se van dando las famosas funciones básicas de la empresa. Ahí ya se va, miren, se va determinando esto. Las funciones técnicas, es lo que es ahora más o menos la parte de la producción. Se refiere a la producción de bienes o servicios de la empresa. En ese momento se llamaba funciones técnicas. Entonces, usted ve en alguna empresa, dice área de producción o la gerencia de producción, ahí está. Funciones comerciales, compra, venta, algunos llaman comercialización, pero ahí están vigentes. Las funciones financieras, la parte de finanzas, ¿ve? Funciones de seguridad, eso ni vuelta que dar, ¿no? Implican la protección y la preservación de los bienes y las personas. Tú vas a San Juan, por ejemplo, normas de seguridad, tal. Nosotros el viernes pasado estuvimos por las empresas de Olanza, por ejemplo, ¿no? Hemos haciendo trabajos de investigación. Y hay qué tipo de seguridad para entrar, por ejemplo, ¿no? Al 38. Zapato, tipo, bueno, que no tenga, no es un zapato de calle, no puedes ir, zapatilla no puedes ir, tienes que tener zapato, tienes que ir en jean, tienes que ir en camisa manga larga. Y antes de ingresar, te pone tu casco, y entonces todo tema de seguridad para poder caminar por un lugar u otro, lo mismo en 60, ¿no? 59. Lo mismo si alguna vez se fueron a la San Juan cuando ese tiempo se permitía o estaban en el colegio, igual desde el momento que entras, tú solamente debes caminar por aquí, debes ir por allá, toda esa seguridad existe. Función contable, ni vuelta que dar, pues. Puedes manejarlo interna o externamente la contabilidad, ¿no? Bestial, no hay problema, pero existe. Y por último, las funciones administrativas, pues, que integra todas las demás. Entonces ellos se encargan de sincronizar todo eso. Entonces ya se van estableciendo, mira, desde esa época, su aporte de esta empresa, porque ya se va a la parte estructural, son esas funciones básicas de la empresa, ya no de la misión, sino de la empresa. Y va definiendo ya más o menos lo que es el concepto de administración, ¿no? ¿Administrar qué es? Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Así como ha ido pasando por diferentes términos o conceptos o variables, todo ha ido trabajando qué es cómo vamos avanzando hasta lo que nosotros ya conocemos de todo el proceso administrativo, como la planificación, la organización, dirección y control. La función, diferencia entre administración y organización, los conceptos, ¿no? Ya va apareciendo todo eso. Esto es lo que nos va dando esto. Y aquí están los famosos principios universales, generales de la administración, ¿no? División del trabajo, autoridad, responsabilidad, disciplina, demanda, dirección, subordinación de interés particular, remuneración de personal, centralización, cadena escalar. Esa línea creo que en función del principio más del escalón más alto, lo que hablamos del organigrama, más o menos el orden, ¿no? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es orden de los materiales y de los seres humanos. En los seres humanos, como les decía, muy bien, acá está. En estos puestos, en logística, en recursos humanos, y que debe estar un administrador. Debe estar un administrador. En la contabilidad, perfecto, su contador. En la parte de producción depende del área, ingenieros, arquitectos, no sabemos, ¿no?
Y el orden material, ¿no? Tú tienes que entrar en una organización, una oficina, un almacén, debe haber orden. No papeles por aquí, no papeles por allá. O entras a una oficina de escritores mal ubicados. O sea, todo es, o sea, tiene que haber todo en esas cosas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí también habla sobre la teoría de la administración, ¿no? Teoría basada en la división del trabajo, la especialización, la coordinación y las actividades de línea y staff. Los de línea es la razón de ser, las líneas son la razón de ser de la organización. Por ejemplo, en una municipalidad, los órganos de línea son la razón de ser de las municipalidades. La dirección general, el nombre que tenga de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, o depende del nombre que tengan las gerencias, todo lo que tiene que ver con el servicio que realmente presta las municipalidades, ¿no? Y staff son los órganos de asesoramiento, los que asesoran, ¿no? Y ahí está, ¿no? Me imagino que ya lo leyeron. Y en ese momento también los elementos de la administración, según otro autor, Gurich, por ejemplo, dice que era la planeación, la organización, asesoría, dirección, coordinación, información y presupuestal. Y cuando hacemos un contraste en lo que es Taylor o Fayol, ¿no? Está la misión científica, la teoría clásica. ¿Cuál es la razón de ser de la científica? Importancia de las tareas. Y la clásica, importancia de la estructura. En las tareas, ¿cuál era? Incrementar la eficiencia de la empresa por medio del aumento de la eficiencia del nivel de trabajo. Y en la clásica, aumentar la eficiencia de la empresa por medio de qué? De la forma y disposiciones de los órganos competentes de la organización y de sus interrelaciones estructurales, por eso dice estructurales. Ya comienzan a aparecer, como decía, los departamentos, oficinas, áreas, divisiones y todas esas cosas, ¿no? Le van dando su mirada también, porque es parte de lo que vamos a ir avanzando. O sea, vayan pensando más en lo que... No le vamos a poner nota a ninguna de las dos prácticas anteriores porque ya vamos a hacer una mejor, una buena donde ustedes se van a divertir. Y ya. Entonces tenemos, después de eso, cuando ya se preocupa por las tareas y dice la clásica, no, hay que dar una estructura a esto, para la oración. Pero dicen los pensadores de la teoría de las ciencias humanas, no, dice, ¿quién es la razón de ser de la organización? El recurso humano. El recurso humano es la razón de ser de la administración. Entonces, mi amigo Elton Mayo, un momentito. Vamos a compartir ahora sí. Ahí está, teoría de las relaciones humanas. Todo esto, este estudio, salió a raíz de unos experimentos que hicieron en Chicago unas empresas. Y esas empresas era en Hawthorne, dice, el experimento de Hawthorne. Por eso todas las conclusiones a donde se llegó, acá está experiencia en sus fases. Muy bien. Entonces, ¿qué dice teoría de las relaciones humanas? Todo lo que se desarrolla fue a conclusiones del experimento de Hawthorne, que fue desarrollado posteriormente por
por Elton Mayo, ¿no? Entonces, pero esto, como dice, aparece como una reacción a las teorías anteriores, ¿no? A la teoría clásica. Pues nació de la necesidad de corregir la tendencia a la deshumanización del trabajo que resultaba de la aplicación de métodos científicos y precisos. O sea, no le interesaba el trabajador. Como ustedes recordarán que en la teoría científica, más interesaba la producción, buscar eficiencia. Que el trabajador, establecer un estándar, que el trabajador llegue acá y si produce más, gana más, mejor más. No, eso, ahí estaba. Entonces, por eso dice que la teoría de las relaciones humanas tiene su origen en los siguientes hechos. La necesidad de humanizar y democratizar la administración. O sea, hacerla más humana y democrática, liberando de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos patrones de la vida del pueblo estadounidense. Porque muchas de estas teorías, todo han sido desarrolladas, pues, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál más? El desarrollo de las ciencias humanas. Principalmente de qué? De la psicología. Así como su creciente influencia, dice, intelectual y sus primeras aplicaciones en las organizaciones industriales. Entonces, cuando se comenzó a estudiar las ciencias humanas, demostraron que los principios de la teoría clásica eran inadecuados. Y cuando hablan de teoría clásica, hablan, por ejemplo, también la involucren a la científica, ¿no? Asimismo, dice que nace a través de las ideas de las filosofías pragmáticas de John Day y de la psicología dinámica o psicología social, ¿no? De Kurt Lewis. Fueron fundamentales para que el humanismo tuviera cabida en la administración. O sea, ya entraba la filosofía y la psicología social, o ya no solamente la psicología pura, o sea, teoría de las relaciones humanas, lo que estudiamos nosotros. Antes nosotros, por ejemplo, teníamos la psicología social también como asignatura, ¿no? Pero ya puede ser estudiado como parte de un capítulo, de un tema de la psicología, ¿no? Que estudiamos nosotros como estudio general de la universidad. Y por último, de las conclusiones del experimento de Hawthorne. O sea, comenzaron a preocuparse por las personas, por los obreros que laboraban ahí. Entonces, este experimento tuvo sus frases y sus conclusiones. O sea, hay mucho más que leer de lo que tenemos acá. Pero ya saben ustedes que esta parte está en este libro, las páginas 35 al 84, Introducción a la Teoría General de la Administración de Chiavinato. O sea, ¿en qué se fundó este experimento? En los valores humanistas de la administración. O sea, había que hacerle más humana. Por eso dice, obligó a dejar a un lado el interés por la tarea y la estructura. O sea, ahí le agarra las dos teorías. Le involucra en una sola, que le llaman clásica, a la teoría, a la administración científica y a la clásica. ¿Por qué? Porque las dos, uno nos hablaba del estudio de tareas y el otro de la estructura. Dice, ¿de qué vale que haga estudio de tarea, haga todas esas cosas y tenga estructura y tenga todo? Si no me concentro en las personas, los que realmente hacen todo el trabajo. Por eso dice, se investigó ¿para qué? Para establecer la correlación entre la productividad y la iluminación en el centro de trabajo. Imagínate, ¿eh?
y la iluminación en el centro de trabajo. Ah, muy bien. Esa productividad que existe tiene relación con la iluminación en el centro de trabajo que te da eso. ¿Tiene o no tiene? Miren, ¿ah? Sí, profesor, tiene relación. Por supuesto que tiene relación. Si uno, por ejemplo, está en un ambiente, en una oficina, y la iluminación es mala, o sea, no te motiva a trabajar, o sea, no te desarrolla, no hay motivación. Entonces, ellos comenzaron como vamos, o como van a leer un poco más ustedes, cómo van experimentando por etapas, ¿no? 27 hasta el 30, por eso hasta el 27. Por eso el 27 se desarrolló el experimento en la planta de Hawthorne, es en Chicago. Se evaluó la correlación entre la iluminación y la eficiencia de los obreros medida en razón de lo que producían. Miren, la iluminación, ¿ah? Y la eficiencia de los obreros medida en razón de la producción. Pero ¿qué hace Elton Mayo después, más adelante? Esto le extiende al estudio, como ya vimos nosotros, de la fatiga, al estudio de la fatiga, los accidentes laborales. O sea, se va preocupando para ver qué más puede inferir o tener consecuencias de que sea eficiente o sea productivo el trabajador. Asimismo, la rotación del personal. Hay muchas empresas, por ejemplo, ya sean públicas también, que un trabajador no está ni 4 o 5 meses en un cargo y le están cambiando a otro lado. No, ni siquiera se ha adaptado ya al puesto donde está y que ya le está mandando a otro lado. Entonces, no rinde como debe ser, pues, ¿no? Entonces, Elton Mayo no solamente entre la iluminación y la eficiencia de esta parte del productor, sino que él se interesa ya más y va estudiando la fatiga, los accidentes laborales, la rotación personal y las condiciones que tenía para el trabajo ese personal, las condiciones de trabajo. Entonces, de ese año comienza a hacer sus experimentos y salen varias conclusiones de ello. Y sobre esas conclusiones va apareciendo ya lo que se llama la teoría de las relaciones humanas. Si ustedes leen un poco más lo que es los experimentos de Hawthorne, van a ver cómo han utilizado a las mujeres por grupos de trabajo, dando iluminación, o sea, un sinnúmero de experimentos que ha tomado hasta el 32, 33, si mal no recuerdo, todos estos estudios para después sacarlas. Por ejemplo, una de las conclusiones, ¿cuál era? La integración y el comportamiento social de los empleados. Ahí descubrieron que el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del empleado, como dice que lo afirmaba la teoría clásica. Porque eso es lo que decían ellos, pero cuando hacen el experimento encuentran que no es. Sino dice, mira, por las normas sociales y las expectativas grupales, por esa capacidad social del trabajador en la que determina su nivel de competencia y eficiencia. Ahí no mide su capacidad para efectuar movimientos eficientes dentro del tiempo establecido. O sea, se van más allá, ya no es necesario que esté físicamente bien establecido, que tenga esas cosas, fisiológicamente el empleado está bien. No, sino dice a normas sociales efectivas grupales, la capacidad que tenía ese trabajador cuando hacen los experimentos de nivel de competencia y eficiencia, o sea, esa interrelación que tenía, o sea, cómo se integra al grupo. La otra era que las necesidades psicológicas y sociales, dice. Entonces, el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo. O sea, no es un individuo solo, sino en grupo. Los trabajadores, dicen, no actúan ni reaccionan de forma aislada, sino como miembros de grupo.
Entonces, cuando ellos hacen el experimento, de cuenta que individualmente, por eso yo siempre les digo, procuren trabajar entre mínimo dos para que puedan tener esa interrelación y compartir ideas, porque yo puedo pensar de esta manera, pero el otro puede tener otra idea. Y se complementa. Y ahí está el nivel de coordinación entre las personas para lograr lo que uno va buscando, ¿no? O sea, no actúan ni reaccionan de forma aislada, sino como miembros del grupo. Tú no te puedes aislar porque vivimos en sociedad. La otra conclusión dice que la atención hacia nuevas formas de recompensas y sanciones no materiales. La atención hacia nuevas formas de recompensa y sanciones no materiales. O sea, no solamente es ya algo material para que puedas mejorar tu posición, no, sino vamos a otras cosas. Por ejemplo, dice, el comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y patrones sociales. O sea, en la sociedad ya está establecido tales cosas que se hacen siempre. Los obreros que producen por arriba o por debajo de lo que establece la norma socialmente determinada pierden el respeto y la consideración de sus compañeros. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas personas. ¿Qué pasa? Que si tú no llegas al estándar, o sea, lo mínimo que debes, o sea, te están mirando mal, te están hablando, o no es así. Y hay muchos que superan eso y están bien de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Es envidia, no sé, el término que se puede utilizar, pero dice, todos los años, todos los meses este saca el premio, tiene más productividad, y nosotros nada, no sé cuánto. Entonces, todas las cosas tiene que buscarse, ellos buscaban unas nuevas formas para recompensar o sancionar, ¿no? El no cumplimiento de estas cosas. También concluyen, dice, el estudio de los grupos informales y de la llamada organización informal. Muchas veces los grupos informales tienen más poder que los formales. Dice, los autores humanistas se concentran en los aspectos informales de la organización. ¿Cuál? Grupos informales, el comportamiento social, las creencias, las actitudes y las expectativas, la motivación y otros aspectos similares. Que esto es algo informal, no es algo formal. Los grupos informales, pues, se constituyen la organización humana de la empresa, la cual muchas veces se contrapone a la organización formal establecida por la dirección. Y esta es una estructura, sí, acá hay una estructura, un diagrama, hay personas que dependen uno del otro, pero nos hemos olvidado de la parte informal que se encontró en estos experimentos, que son, por ejemplo, las creencias de las personas para trabajar sobre eso, o las actitudes, ya decimos ahí, eran habilidades o competencias que vimos, que es lo más importante, la actitud, ¿era una habilidad o una competencia? La actitud. ¿Era una habilidad o una competencia del administrador? Ya me quedé solo, ya se fueron todos. Competencia, profesor. Claro, competencia. Pues decimos, la actitud es lo más elemental que todo. Si no hay la actitud para llevar a cabo todo eso, no lo puedes. ¿Por qué? Todas las personas que están en grupo y cuando tienen expectativas, ¿no? Tienen expectativas, todos, me imagino ustedes también, todos tenemos expectativas para, ya sea en lo profesional, en lo social, en lo laboral, todos tenemos expectativas. Y sobre eso se va trabajando, ¿no? O las motivaciones, dice, ¿cómo motivo yo? ¿Cómo quisiera que me motiven para yo poder trabajar eso? ¿Con qué tipo de incentivos? Ya dijimos, los incentivos no pueden ser no solamente materiales, ¿no? Puede haber otro tipo de incentivos para que ese trabajador sea motivado, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo motivar si participan, ya el que participa más tiene 18. Dice, entonces participan, pero como les pongo 10, no quieren participar, ¿no? Ya, ese es el problema. Entonces, esa es la parte informal, miren, la parte informal que muchas veces tiene más poder, más relación que la parte formal. También otra conclusión de todo esto era el despertar, dice, de las relaciones humanas dentro de las organizaciones. ¿Por qué? En el centro de trabajo las personas participan en los grupos sociales que existen dentro de la organización.
por lo que se mantienen en una constante interacción social. Hay diferentes tipos de grupos dentro de las organizaciones que uno va formando y forma parte de eso, ¿no? Ahora hasta establecen los famosos chats, ¿no? El WhatsApp, que ahí se tienen grupos y no solamente de eso, sino en la misma organización, en la misma empresa, diferentes formas, ¿no? Por eso dice, cada persona posee una personalidad propia y diferente, por supuesto. Y eso hay que trabajar todo eso. ¿Por qué? Porque va a influenciar en el comportamiento y en las actitudes de las otras personas con las que entra en contacto. Imagínate, tiene diferente comportamiento sobre tal cosa. Mira esa persona que tiene esto, dice, no, él nunca está de acuerdo en nada, siempre critica todo. Y todas las cosas, ¿no? Van esas actitudes que tiene, ese comportamiento que tiene, pueden influenciar en mucho en las relaciones que pueden existir en los grupos dentro de la organización. O también puedes influenciar mucho en los grupos, ¿no? O también te puedes dejar influenciar también por otros. El otro experimento, según nuestro amigo Elton Mayo, el interés por los aspectos emocionales y no racionales del contenido del puesto para las personas que lo desempeñan. Ahí está, el interés por los aspectos emocionales. Qué interesante. Y no racionales, porque ya les dije yo, para tomar decisiones siempre hay que hacerlo de la forma racional, no emocional. Pero acá dice, la especialización no es la forma más eficiente de dividir el trabajo, dice. Miren, según ese estudio que llegaron a hacer, bueno, son parte de muchos estudios que han trabajado, que la especialización, dice, no es la forma más eficiente de dividir el trabajo. Está dividido el trabajo, perfecto, pero la especialización no es necesariamente indispensable para que se realice el trabajo. Por eso dice, según Mayo, o sea, Elton Mayo, la especialización propuesta por la teoría clásica no produce una organización eficiente. Si hay la especialización, sí hay la especialización. Los trabajos simples y repetitivos se vuelven monótonos y aburridos, pues afectan negativamente la actitud del trabajador y reducen su satisfacción y eficacia. Lo que podríamos mirar, el trabajo de Jordi, por ejemplo, ¿no? Con Elgin, creo, cuando haces el ejemplo de esa especialización, porque yo todos los días de mi trabajo voy a estar empaquetando la compra. Y voy a hacer todo eso porque eso ya se vuelve, es repetitivo de todos los días, toda la mañana, de lunes a sábado, y el domingo trabaja también igual. Eso voy a hacer siempre. ¿Ves? Siempre voy a hacer eso. Entonces, según la teoría de las ciencias humanas y según los experimentos que hicieron, decían que no, o sea, eso lo que se hacía no llevaba a hacer una buena división del trabajo, no era especial. Pero que se llega a la especialización, se da la especialización. Entonces, los aspectos emocionales no planeados e irracionales del comportamiento merecen especial atención. Y comienzan a aparecer los sociólogos, la famosa sociología, comportamiento de la sociedad, el ser humano en la sociedad. Sociología, ¿no? La famosa sociología. Nos tenemos un curso también, sociología e interculturalidad, ¿no? Entonces, en el experimento de Hap Turner, trabajan sobre la iluminación y la productividad. Hacen los grupos experimentales, hacen los grupos de control y hacen los programas de las famosas entrevistas, que es parte de lo que es esta parte de acá, lo pueden leer un poco más detallada en esa parte del capítulo del libro, ¿no? Y ahí están las conclusiones del experimento de Hap Turner que estamos viendo. Y según el mapa mental de la teoría de relaciones humanas, ¿qué nos dice? O sea, la civilización ya comienza a ser industrializada. Ya no es simple
ya aparece todas las industrias, ¿no? La revolución industrial se da y el trabajo aparece como una actividad social. Ya el trabajo aparece como una actividad social. ¿Por qué? Porque es parte de la sociedad. Las personas actúan como miembros del grupo, ya no trabajan individualmente. Actúan ya como miembros del grupo. Administrar, dice, es formar una élite capaz de comprender y comunicar. Aparece la famosa, como decía, la sociedad industrial. Ya se desintegran los grupos primarios, o sea, los que inicialmente comienzan a aparecer como básicos. Y ya las personas, los trabajadores, los empleados, tienen necesidad de reconocimiento por lo que hacen. Entonces, esa organización industrial tiene dos funciones, una económica y una social, que son funciones básicas. Ustedes saben que la función que se mantiene normalmente, la función económica. ¿Cuál es? Producir bienes o servicios para garantizar el equilibrio externo, o sea, la organización dentro de la sociedad. Y la función social. ¿Cuál es ella? Distribuir satisfacciones entre los participantes para garantizar el equilibrio interno, o sea, los trabajadores dentro de la organización. Por eso se llama función social. ¿Por qué? Porque es parte de lo que dice la teoría de las relaciones humanas después de los experimentos de Hawthorne. Hawthorne, porque era esa empresa así y funcionaba en Chicago. Entonces, eso es parte de todo esto del experimento de Hawthorne, donde se desarrolla esta teoría de las relaciones humanas. ¿Por qué aparece? Porque aquí nos interesamos ya en el ser humano. La primera se interesaba en las tareas, este tiempo de movimiento, que produzca todo. La segunda, la teoría clásica, dice, no, si no tenemos una estructura en la organización, ¿cómo va a funcionar la organización? Entonces comienzan a aparecer los departamentos, las divisiones, las áreas, y le da vida a las funciones básicas de la empresa, ¿no? La función básica de la empresa, ¿no? La comercial, la seguridad, todas esas funciones básicas ya se establecen, ¿no? Y va dando principios de todo esto, ¿no? Y las conclusiones de esos experimentos. Pero, ¿a dónde nos lleva estas? ¿Qué implicancia nos lleva esto de las teorías de las relaciones humanas? Aparece el famoso hombre social. Así como vimos el hombre económico en la teoría clásica, el hombre económico. Entonces, aquí, en la teoría de las relaciones humanas, comienza a aparecer el hombre social. ¿Y en qué se basa este hombre social? Es un ser humano motivado por recompensas y sanciones sociales simbólicas, en contraposición al hombre económico, motivado por recompensaciones salariales y materiales. O sea, como decía, el hombre económico en esta teoría, lo único que le interesaba era recompensas, produzco más, gano más, y listo, todo lo material. Pero en esta teoría aparece el hombre social más preocupado por recompensas y sanciones simbólicas, o sea, la parte social. Donde nos dice, ¿qué nos dice? Que los trabajadores son criaturas sociales complejas, que tienen sentimientos, deseos y temores. ¿Verdad? Que tienen sentimientos, deseos y temores. ¿Quién no tiene de ustedes eso? Todos tenemos eso. El comportamiento tanto en el trabajo es consecuencia de muchos factores motivacionales. La motivación. ¿Cómo yo logro motivar a ese trabajador? Pues hay diferentes tipos de incentivos, ¿no?
Dice, las personas son motivadas por ciertas necesidades y pueden satisfacer por medio de los grupos sociales en los que interactúan. Ustedes saben que una acción para familia, bueno, cuando estaba la iglesia o las amigas se reúnen semanal, quincenalmente o mensualmente, chismean ahí, o los amigos igual, ¿no? Comparten sus ideas, o del trabajo, y todo esto, entonces van buscando eso. Y eso se puede satisfacer, como dice, mediante los grupos sociales. El estilo de supervisión y de liderazgo influye en el comportamiento de los grupos sociales. O sea, va apareciendo ya quienes los responsables de estos grupos pueden ir, ¿no?, motivando a los trabajadores. Es el mismo estilo que puedan utilizar ellos, ¿no? Y por último, dice, las normas del grupo sirven de mecanismos que regulan el comportamiento de los miembros y controlan el comportamiento de los miembros y controlan de modo informal los niveles de producción. Miren, esta teoría de las ciencias humanas, dices, no tienes que estar solo, tú no puedes vivir solo, tú tienes que trabajar y vivir en grupo. No puedes aislarte de la sociedad, de las personas. Porque basta que tengas, ya son dos, ya puedes, porque solo no vas a poder. Por eso uno no puede aislarse de este mundo. Lo mismo que puede suceder con las organizaciones o con los países, por ejemplo. Yo no puedo, como sucedió en el tiempo de Alan García, por ejemplo, que ustedes todavía no nacían, ni sus papás se conocían. Debíamos tanto, y dijo, no voy a pagar mis deudas, pues, y punto. ¿Y qué pasó? Tuvimos problemas, nadie nos quería prestar. Si no devuelves lo que prestas, nadie te va a dar más. Lo mismo va a suceder con los vecinos, ¿no? Vecino, préstame 10 soles, 20 soles, 30 soles, y nunca le pagas, nunca más te van a prestar, ¿no? Pero si vives en interrelación, vives con tus vecinos, con el vecino del costado, de la calle, izquierda, derecha, el vecino del frente o de la espalda de tu terreno que vives. Yo, por ejemplo, les cuento que el vecino de acá al costado, a la derecha, por ejemplo, tiene un chacra por bajo Cayali, y cuando vienen siempre traen, ¿no? Cada chacra, plata, todas esas cosas. Vecino, pum, listo, acá está tu yuca, todo esto. Y uno vive en convivencia, ¿no? Interesante, pero imagínese si te peleas con él, ¿quién te va a dar? No va a decir, vecino, dame una tacita de azúcar, nunca te van a dar nada, ¿no? Y eso se da no solamente así, sino a nivel de todos los países también. Y por eso parece, porque estamos hablando de motivación, mucho de motivación, se motiva por recompensa, se motiva por eso, motiva por sus necesidades. Todo esto, ¿no?, por motivación. Entonces dice, la teoría de la motivación que propuso el Tomayo. ¿Qué dijo el Tomayo después de todo esto? Que el ser humano es motivado no solamente por estímulos económicos y salariales, sino también por recompensas sociales y simbólicas, ya lo vimos hacia un poco más adelante, sino por recompensas sociales y simbólicas. ¿Y qué son estas? El estudio de la motivación del comportamiento supone el conocimiento de las necesidades humanas. El estudio de la motivación del comportamiento supone el conocimiento de las necesidades humanas. La teoría de las necesidades humanas constató, dice, la existencia de necesidades humanas básicas. El hombre es considerado un animal lleno de necesidades que se alteran o se suceden en conjunto o aisladas. Miren, por supuesto, pero es un animal racional. Las necesidades motivan el comportamiento humano imprimiéndole dirección y contenido. Motivan tu comportamiento, por supuesto. Un hombre motivado, ¿cómo vas a actuar? ¿No tienes motivación? ¿No tienes motivación? Y ahí comienza a analizar tu comportamiento de ese ser humano. ¿Cómo va a
van a motivarse, cómo va a ser tu comportamiento de ustedes, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tienen buenas notas y no les reconozco, ¿cuál sería su comportamiento de ustedes? ¿No? Por decir, ¿no? Hoy hacemos eso, no reconocemos el esfuerzo que hacen ustedes, que realizan tal cosa, y a mí me interesa un pepino las cosas. ¿Qué pasaría si hay, por ejemplo, colegas de ustedes que tienen problemas con la red, que tienen problemas con esto, que lo otro? A mí, como les digo, a mí qué me interesa, por lo menos tu problema, y no puede ser eso, ¿correcto? Eso no puede ser. Más aún nosotros vivimos en esta virtualidad actualmente, ojalá que hasta el próximo año ya para el semestre se resuelva esto. No pues, no todos. Yo, por ejemplo, tengo alumnos hasta ahora que viven en 72, 76, entrando 3 kilómetros, 4 kilómetros, o están por Puerto Inca. Llueve, hay chicos, por ejemplo, que están en Puerto Inca. El día que llueve ya no hay internet, pero se va la energía eléctrica, chao. No participa en clases, no hace prácticas. Entonces, ¿cómo le motivas el comportamiento en dirección y contenido? Dice, el ser humano durante su vida pasa por 3 niveles o estados de motivación. A medida que crece y madura, supera las etapas más bajas y desarrolla necesidades de niveles más elevados. El ser humano durante su vida pasa por 3 niveles o estados de motivación. Y esto va a ir subiendo, ¿no? Ahí tenemos las 3. Los 3 niveles o etapas de motivación corresponden a las necesidades fisiológicas, lo básico, las psicológicas y las de autorrealización. Hay otros autores que ponen 6, 7, que después quizá las vamos a ver. Pero en este caso, el Tomayo y Chavenato, por ejemplo, trabaja con estos 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, las fisiológicas. ¿Cuáles son? La alimentación, el sueño, la actividad física, la satisfacción sexual, el abrigo y la protección física contra los peligros. Vamos a admitirle, ok. Entonces, fisiológicas, o sea, cuando una persona come con regularidad, el hambre deja de ser una motivación importante. Si toma agua de vez en cuando, mucha agua, pues la sed dejará de ser, ¿no?, una motivación importante, porque son necesidades fisiológicas, o sea, básicas. Si yo he comido las 3 comidas, ya no hay más otra cosa. Si yo duermo lo normal, también. Si realizo un poco de actividad física, igual. Si cuando ya tengo que desarrollar la actividad sexual y lo realizo, perfecto. El abrigo, o sea, la protección del vestido, el uniforme, también. O sea, el abrigo también hablamos de la vivienda, ¿no? Porque si yo ya tengo donde por lo menos estar, ya tengo la seguridad. Porque eso es lo básico. Después de eso ya vienen otras, según la teoría de las relaciones humanas. En este caso de Elton Mayo, dice las psicológicas, ya se dan cuenta, o sea, ya no estamos yendo de una parte acá, pasamos a la otra. Son aprendidas y adquiridas en el transcurso de la vida y representan un patrón más elevado y complejo de necesidades que casi nunca son plenamente satisfechas. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, pone un ejemplo, ¿no? Necesidad de seguridad íntima, necesidad de pertenencia, necesidad de confianza en sí mismo y necesidad de afecto, por ejemplo, ¿no? Por decir, mira, necesidad de afecto, es parte psicológica. Dice, yo necesito, alguien por ahí decía, hoy, yo necesito siquiera un abrazo fuerte de 2, 3 segundos, 4 segundos, de verdad, para saber que sí existo, pues, ¿no? Que te dé un abrazo, una palmada en el brazo, en el hombro, ese es afecto, o sea, sí le interesas. Muchas veces dice, hoy mi papá ni me responde, a veces mi mamá no sé cuánto, me mandó nada. O sea, ¿qué estoy buscando? Que si quiere que me den un abrazo, ¿no? Me digan
qué felices están, o sea, afecto, o sea, estas son cosas psicológicas, ¿no? O que tú mismo tengas necesidad de confiar en ti mismo. Si no parte de que tú mismo tengas confianza en ti mismo, no sirve. Si tú no tienes confianza en ti mismo, no va a tener idea de eso. Esas son necesidades, por ejemplo, psicológicas, que es bien complejo, ¿no? A ver cómo resolverlas, ¿no? Y las necesidades de autorrealización, dice, es el punto final de todas las necesidades humanas. O sea, ya cumplí todas, ya tengo alojamiento, tengo alimentación, hasta tengo todo lo básico, todo. Y psicológicamente estoy bien porque tengo afecto de mi familia, y yo creo en mí mismo, yo creo que va a ser esto, y tengo seguridad. Y me voy a la autorrealización. Es el impulso, dice, de que cada individuo para realizar su propio potencial y estar en continuo desarrollo. Oh, ya tengo esto, soy licenciado en administración, ya estoy ahí, pero quiero ir un poco más allá. Quiero ser magíster, pues. Y después de magíster quiero ser doctor, pues. Y si con eso voy a ganar un poco más, ya pues aparezco con una moto más grande, tengo un carro, puedo viajar al lugar donde no pude antes. O sea, vas a autorrealizar, o sea, ya comienzas a desarrollarte más, ¿no? Esto según Eto Mayo, estas motivaciones, 3 niveles de motivación, las fisiológicas, las psicológicas de autorrealización. Hay otros autores que consideran otros, son 6, creo, 6, 7. Ya, por hoy día nos vamos a quedar acá, ya en estas motivaciones. A ver, la próxima clase van leyendo y vamos a hacerles participar, pues. ¿Ya? Todo lo que responde a la teoría de los humanos y vamos a ir avanzando. A ver, Elgin, tómate una captura de asistencia y después la toma de los chicos o chicas que quieren aparecer con sus cámaras, por favor. Elgin, pero toma foto, puede pasarme a pasar con 2 nomás, el resto era negro. No puede ser. ¿Escucha? ¿Está bien? Ya, vamos. Prenda su cámara, por please. Compañero, ¿pueden prender su cámara? Miren, a los que llamé hoy día y no estaban, ¿qué le vamos a hacer a ellos? Y estaban ahí estaban su nombre ahí al costado en la asistencia. Por eso le decía a alguien, no hay que hacer el link de la asistencia. Ah, ya pues pongo mi asistencia ahí, listo, después me voy ya. Compañero, ¿pueden prender su cámara para capturar y enviar al doctor? Kimberly, Catherine, Lincoln, Lisbeth, Alberca, Livia, Loti, Luis Ernesto, Marcos, Melanie, Nayumi, Noemí, Olenka, Tatiana, Ángel, Eduardo, Alexander, Ángela, Andrea, Ana Lucía, Milagro, Bernedo, Nayeli, Carlos Raúl. Tenemos 33 en aula. A ver, si quiere la mitad. Ya haz la toma nomás ya LG. Creo que la mayoría no quieren prender su cámara, doctor. Sí, deben estar en su cama, seguro. Pues, Profesor, algunos no contamos con cámara. No. Ya, Estamos en computadora, no contamos con cámara, profesor. Pero mi computadora tiene cámara.
Aún no lo compro, profe. Ah, ya, disculpe, señor, disculpe. Profesor, mi cámara Compañero, está prendida. ¿Sí? compañero Marcos. ¿Se nota? Solo tengo de Linko, Marcos, Jordi, Valeria, nadie más. Ya, haz la captura nomás con lo que están allí. Ok, doctor. Ya, ok, doctor, ahorita le mando. Listo, gracias. Muy bien. Cuídate, doctor, buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes. Jordi, Ana Lucía, creo que me acuerdo. Cuídese, profesor.